¿Recuerdan quién era yo? A ver, sí, yo era la maestra Barquero de la escuela Betsy Ross y yo estaba aquí todas las semanas para enseñarles algo. Esta semana yo también estoy aquí, pero ¿quién estaba con nosotros todas las semanas ayudándonos un poquito? ¡Pepito! Él está observándolo toda la semana y está viendo si trabajáis o no, ¿verdad, Pepito? Ok. Y además nuestro objetivo de hoy es aprender a usar correctamente el verbo en concordancia con el sujeto. Es decir, vamos a aprender a usar el verbo y el sujeto en concordancia. Tienen que concordar en número y persona, ¿ok? El sujeto y el verbo siempre van a concordar en número y en persona. Así que hoy vamos a trabajar en eso. Muy bien, niños, antes de empezar a estudiar nuestra lección sobre el sujeto y el verbo, quiero leerles un libro. Y antes de nuestro libro, yo les quiero hablar del vocabulario nuevo que va a aparecer en nuestro libro. La primera palabra que aparece es partículas. Partículas son partes muy pequeñas de algunas cosas. La segunda palabra es microscopio. Un microscopio es un instrumento óptico para ampliar la imagen de seres u objetos. Es decir, un microscopio es para hacer algo que tú ves chiquito, lo hace mucho más grande. La tercera palabra es adherir. Adherir es pegarse una cosa a otra. La cuarta palabra es recolectar. Recolectar algo es juntar o poner juntas cosas del mismo tipo. La quinta palabra es columna. Una columna es un soporte vertical de forma alargada que permite sostener el peso de una estructura. Y la sexta palabra que tenemos es escarcha. Escarcha es el rocío o vapor de agua que se congela en la superficie del suelo. Y la última palabra es desvanecerse, que significa lo mismo que evaporarse. Recuerden que vamos a leer hoy una historia que era de textos informativos. Nos van a dar información y muchos datos sobre algo, ¿ok? Voy a empezar nuestro libro. Miren a la portada. En la portada encontramos el título. El título de nuestro libro es La historia de la nieve. La ciencia de la maravilla del invierno. Y está escrito por Mark Casino y con el Dr. John Nelson. La historia de la nieve. La ciencia de la maravilla del invierno. Nuestra historia empieza un día de invierno en lo alto del cielo, en una nube muy fría. Esta es la historia de la nieve. La nieve comienza con una mota. Las nubes están compuestas principalmente de aire y agua, pero también tienen pedacitos de otras cosas, como partículas diminutas de tierra, ceniza y sal. Incluso hay bacterias vivas que pueden flotar en el viento y terminar en una nube. Un cristal de nieve necesita una de estas motas para empezar a crecer. Todas estas motas son mucho más pequeñas que lo que puede verse a simple vista, pero si pudieras verlas, mira, ceniza o un hollín de volcán o un incendio. Fíjese, eso puede ser la primera.
puede ser una partícula de tierra, sal que queda del agua marina que se evapora, grano de polen de una flor, bacterias de las hojas de las plantas. La mota se convierte en el centro de un cristal de nieve. Cuando una mota se enfría lo suficiente, se le adhiere vapor de agua. Si tuvieras un microscopio, con él pudieras ver cosas así de pequeñas. Esto es lo que verías. Mira, el vapor de agua se adhiere a la mota fría, lo cual hace que la mota se humedezca. El vapor de agua se adhiere a la mota húmeda y se forma una gotita de agua. La gotita se congela hasta formar una bolita de hielo. Más vapor de agua se adhiere a la bolita de hielo y la bolita crece hasta formar un cristal de hielo con forma de hexágono. Se sigue adhiriendo vapor de agua al cristal como las puntas crecen más y más rápido. De ellas suben 6 ramas. Las ramas siguen creciendo y de ellas también brotan nuevas ramitas. Y así nace un hermoso cristal de nieve. Estas fotografías de cristales de nieve reales se muestran con un tamaño mucho más grande que el tamaño real. Estos cristales se recolectaron durante muchas nevadas distintas. El cristal de nieve se forma mientras cae. A medida que el cristal de nieve crece y se hace más pesado, comienza a caer hacia el suelo. Sigue creciendo mientras cae a través de la nube y va adoptando su propia forma especial. La forma depende de qué tan húmeda y fría esté la nube. Un cristal de nieve puede empezar a crecer de forma, pero luego puede cambiar hacia otra forma cuando pasa por una parte más húmeda o más fría de la nube. El cristal deja de crecer poco después de caer por debajo de la nube. Algunas partes de un cristal de nieve pueden romperse durante la caída hacia el suelo, lo cual hace que los brazos se vean diferentes. Los cristales de nieve pueden ser estrellas. Una forma común de los cristales de nieve es la estrella. Los cristales de nieve con forma de estrella suelen tener 6 brazos que se extienden desde un punto central. El punto central es donde está la mota que dio el inicio del cristal. Los 6 brazos se parecen, pero casi nunca son exactamente iguales. Miren esta foto, ¿ok? Los cristales de nieve con forma de estrella se llaman dendritas, que significa con forma de árbol. Se forman cuando una nube está llena de humedad y cuando la temperatura ronda entre los 5 grados Fahrenheit, que es como menos 15 grados Celsius. Miren esta foto. Este es el tipo más sencillo de un cristal placa, un hexágono. Las placas se forman cuando no hay suficiente humedad en la nube para que se formen estrellas y cuando la temperatura está unos grados por encima o por debajo del rango de temperaturas necesario
para que se formen estrellas. Los cristales de nieve pueden ser placas. Los cristales placas son delgados como cristales estrellas, pero no tienen brazos. La forma más sencilla de una placa es un hexágono con 6 lados rectos. Las placas más complejas tienen puntas donde justo empezaban a crecer brazos. Los cristales placa sencillos son mucho más pequeños que las estrellas. Pueden llegar a medir 1 milímetro de ancho, pero generalmente son mucho más pequeños. Miren ahí el tamaño real. Las puntas de esta placa son los nacimientos de los brazos, que estaban empezando a desarrollarse cuando el cristal cayó afuera de la nube y dejó de crecer. Tamaño real. Los cristales columna son muy pequeñitos, por lo general no miden más de medio milímetro de largo. Los cristales de nieve también pueden ser columnas. Los cristales de nieve con forma de columna parecen lápices. No son planos como las estrellas y las placas. Las columnas pueden formarse en lo alto de las nubes y a temperaturas muy frías. Son muy diminutas cuando caen y forman una nieve muy resbaladiza. Columna sólida es el tipo de columna más pequeño. Columna hueca son más largas y más comunes que las columnas sólidas. Y fíjense, la última columna es columna con tapas. Las tapas de los extremos de estas columnas pueden ser cristales placa o cristales estrella. Las columnas con tapas como esta se desarrollan cuando un cristal columna se mueve a una parte de la nube donde la temperatura es la adecuada para que se formen placas o estrellas en los extremos. Las dos tapas de los extremos pueden crecer con tamaños diferentes, como se puede ver aquí. Si piensas en un cristal estrella como un reloj, sus brazos pueden señalar las 2, las 4, las 6, las 8, las 10 y las 12 en punto. Solo esas horas. El 6 es el número mágico de los cristales de nieve. Eso se debe a la naturaleza del agua, las moléculas del agua. Las unidades más pequeñas del agua se llaman moléculas. Se adhieren entre sí en grupos de 6, lo cual generalmente lleva a que se formen cristales con 6 brazos o 6 lados. Un cristal de nieve con forma perfecta de estrella o placa tiene una simetría sextuple. Esto significa que si la dividieras el cristal en 6 secciones, todas tendrían la misma forma. Las moléculas de agua se adhieren entre sí en aros hexagonales, es decir, que tienen 6 lados, como 6 niños tomándose de las manos. Cuando se unen muchos de estos aros hexagonales, se forma un cristal hexagonal más grande. Los cristales de nieve pocas veces son perfectos. Pueden suceder tantas cosas durante la caída de un cristal de nieve hacia el suelo que es raro que alguno termine siendo perfecto. Si una gotita de agua pasa cerca de un brazo de un cristal de nieve, ese brazo puede empezar a crecer más rápido. En poco tiempo, ese brazo será más largo que los demás.
niños, miren esta foto porque así son los cristales de nieve. Un cristal de nieve puede tener un gemelo. Un cristal de nieve puede tener 12 brazos. Esto es un cristal gemelo, lo cual sucede cuando empiezan a crecer los cristales a partir de la mota original y se forman uno encima del otro. Un cristal de nieve puede tener bultitos. Si hay suficientes gotitas de agua cerca del cristal, algunas pueden chocar contra el cristal y congelarse hasta entrar en contacto. Esto produce en el cristal pequeños bultitos llamados escarcha. Miren muy bien esta foto porque es un cristal de nieve. Muchos cristales de nieve forman un copo de nieve. A menudo los cristales de nieve chocan entre sí y se quedan pegados. Cuando esto sucede, se forman copos de nieve. Pueden encontrarse cientos o incluso miles de cristales de nieve en un solo copo de nieve. Los copos de nieve que vemos caer del cielo por lo general son montones de cristales de nieve como estos. Los cristales individuales, a los que a veces también se les llama copo de nieve, pueden caer solos, pero son mucho más pequeños y más difíciles de ver. Una vez que un cristal de nieve cae al suelo, empieza a desvanecerse. Los cristales de nieve no pueden seguir creciendo después de que caen de las nubes. De hecho, cuando un cristal deja de crecer, inmediatamente empieza a desvanecerse. Pronto los brazos del cristal se rompen y la forma del cristal se vuelve redonda. Esto significa que si quieres ver un cristal de nieve, necesitas atraparlo en el aire o encontrarlo muy poco después de que caiga al suelo. Cuando no están en las nubes rodeados del vapor de agua que necesitan para crecer, los cristales de nieve rápidamente empiezan a deteriorarse. Intenta atrapar uno con la manga o con el guante para observar la estructura del cristal en su mejor estado. Miren muy bien esta foto porque es de una estrella de nieve. No hay dos cristales de nieve iguales. Algunos cristales, placas sencillos, pueden parecer exactamente iguales al verlos, con un microscopio de alta calidad. Sin embargo, cuando se trata de cristales de nieve más complejos, lo más probable es que haya dos que sean exactamente iguales, pero tampoco hay dos hojas, flores o personas que sean exactamente iguales. Los cristales de nieve son como nosotros, cada uno de nosotros es diferente, pero tenemos mucho en común. Y miren muy bien esta foto, porque colorín colorado, este cuento se ha acabado. Acabo de leer nuestra historia. Nosotros para leer una historia y para hablar bien tenemos que saber usar muchas
cosas de nuestra lengua, del español. Entonces yo le dije que íbamos a aprender a usar el verbo y el sujeto en concordancia. Era nuestro objetivo, usar el sujeto y el verbo en concordancia. Para eso yo he hecho un póster aquí hoy. Y vamos a hablar un poquito del sujeto y el verbo. El sujeto y el verbo. El sujeto es quién o qué realiza la acción. ¿Ok? ¿Quién o qué realiza la acción? Ese es el sujeto. Y el verbo es una palabra o es la palabra que indica esa acción. La acción puede ser física, como por ejemplo correr, girar, o nuestra acción puede ser mental, como es imaginar, pensar, etc. Miren, cuando usamos el verbo, es decir, la acción, algo que nosotros hacemos, cuando usamos el verbo, siempre usamos un sujeto o el sujeto. El sujeto y el verbo tienen que estar en concordancia con persona y número, ¿ok? Piensen eso. Siempre nuestro sujeto, que es la persona o la cosa, quien o qué hace algo, y el verbo tiene que estar en concordancia. Por ejemplo, yo aquí, mira, aquí en esta oración yo digo yo leo un libro. El sujeto en esta oración es yo y el verbo es leo, ¿ok? Entonces, yo tiene que ir en concordancia con leo, porque tú no puedes decir yo lees un libro, no, tú dices yo leo un libro. Si tú usas el sujeto aquí dice tú lees un libro. Si tú usas aquí el sujeto tú, el verbo tiene que ir en concordancia, tiene que ir bien con tú. Entonces tú dices tú lees un libro. Tú no puedes decir tú leo un libro, ¿ok? Aquí en la tercera oración dice él lee un libro. El sujeto es él y el verbo es lee. Tú, por ejemplo, no puedes decir él lees un libro. No, el sujeto tiene que ir en concordancia con el verbo, ¿ok? Recuerden eso. En la siguiente oración yo la he hecho con el verbo bailar. Por ejemplo, yo he dicho yo es el sujeto, bailo salsa, ¿ok? Bailo es el verbo, ¿ok? Entonces, yo bailo, tú dices yo bailo, tú por ejemplo no dices yo bailas, ¿verdad? Recuerden, el sujeto tiene que ir siempre como en concordancia, como de acuerdo con el verbo. Tú es nuestro sujeto aquí y bailas es el verbo. Entonces, en la oración tú bailas salsa, tú y bailas van en concordancia. Tú no puedes usar tú bailas salsa. Tú dices tú bailas salsa. Y la última oración que yo he escrito aquí es él baila salsa. El sujeto es él y el verbo es baila. Entonces, él y baila tienen que ir en concordancia. Dice, él baila salsa. ¿Ok? Recuerden, hemos estudiado lo que es el sujeto, lo que es el verbo. El sujeto es quién o quién hace algo. El verbo es la acción, tanto mental como física. Recuerden, el verbo y el sujeto tienen que ir en concordancia. Y ahora yo tengo un trabajo para ustedes. ¿Listos? Bueno, niños, como les he dicho, ustedes van a hacer un trabajo. Es su turno, ¿ok? Es nuestra tarea de superhéroes, porque ustedes son superhéroes. Ustedes van a completar, digo, completa. Yo he escrito aquí una oración que digo, la niña, ¿qué hace la niña? Tienes que usar el verbo comprar. Como yo digo, la niña, ¿cómo? Muy bien, la niña compra tomates en la tienda, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos que poner el sujeto en concordancia con comemos, porque aquí dice algo, comemos palomitas de maíz. ¿Yo qué uso? ¿Tú comemos palomitas de maíz? ¿Él comemos palomitas de maíz? ¿O nosotros comemos palomitas de maíz? Piensen cuál es el sujeto que va con el verbo comemos, ¿ok? La tercera que yo le he puesto, la tercera oración, he puesto el elefante, romper la cerca. ¿Cómo se dice el elefante? ¿Cómo es? El elefante,
Muy bien, rompe la cerca. Y la última dice, los amigos, ¿qué? ¿Cómo es? Los amigos, tenemos que usar jugar. Los amigos, ¿qué? A ver, ¿cómo? Muy bien, juegan fútbol. Punto. Y cuando completen su tarea, me la mandan a mbarker@houstonist.org. Y llegó el momento de despedirnos hoy. Pero ¿saben qué? Pepito va a estar mirando que ustedes hacen la tarea y les queremos decir hasta la próxima semana.